Muy bien. Muy bien. Hay también al azar bueno, de repente al final de la clase ver el tema de la asistencia, cuántos alumnos asisten. Y bueno, Hola, Martín. Perfecto. muy bien. Vamos a continuar entonces, alumnos, en este ambiente político un poco caldeado, inestable, cuando el Congreso le ha negado el voto de confianza a los ministros. Vamos a ver qué ocurre. Pero nosotros vamos a desarrollar nuestro tema de filosofía. Voy a compartir. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Quiero ver si... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya, acá está. Este es el que quería compartir. A ver, un momento. Jeffrey, ¿se ve el PPT? No, Martín. Ya, nuevamente voy a compartirlo. Si no, yo comienzo, Martín. No, acá ahorita. Ya. Listo. Ahora creo que sí, ¿no? ¿Se ve, Sí, Jeffrey? sí, Ya. está presentando. Muy bien, alumnos. Luego de 3 semanas de filosofía antigua y de una semana de introducción, ¿no es cierto? Vamos a empezar con una época muy interesante, muy novedosa, de inventos, de reformas, de revoluciones políticas, sociales y también revoluciones intelectuales. Es una época posterior al pensamiento aristotélico y posterior al pensamiento medieval. Por favor, traten de repasar las teorías de la filosofía antigua, clásica, griega, helenística, Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Parménides. Recuerden también ustedes, alumnos, por favor, el cuadro de oposiciones, porque claro, por supuesto, los filósofos constantemente están discutiendo entre sí. Heráclito versus Parménides discuten en torno al movimiento. Sócrates versus los sofistas discuten sobre si la verdad es universal o si no existe una verdad universal y solo hay opiniones. Y Platón y Aristóteles discuten entre varios puntos, discuten en varios aspectos, pero principalmente céntrense en que Platón creyó que hay 2 realidades, y una realidad más allá de esta sensible, que es una realidad perfecta, mientras que Aristóteles, por el contrario, cree que solo existe esta realidad. Acuérdense, por favor, de ese cuadro renacentista de Rafael Sanzio, donde Platón con la mano indica hacia arriba, hacia lo trascendente, mientras que el joven Aristóteles indica hacia abajo, hacia la tierra. Acuérdense de algunos términos: arete, arjé, apeirón, hilemorfismo, hile, hilozoísmo, todos estos términos griegos. En algún momento creo que pasamos incluso un pequeño vocabulario para que ustedes lo recuerden. Y en CEPREUNI no vemos filosofía medieval. No obstante, esta filosofía medieval dura como 10 siglos, 1000 años, del siglo V al siglo XV, donde la religión busca una justificación filosófica. Por ello hay una filosofía cristiana, con lo cual quiere decir que no todos los filósofos fueron ateos, sino que hay filósofos que defendieron argumentativa, racionalmente, los dogmas de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia Católica empieza a desestabilizarse con la época moderna. Este curso, este tema de época moderna es muy interesante, también a nivel de historia universal. Así que te recomiendo que busques más información, porque es una época de cambios. Como nuestra época también, siglo XXI, una época de cambios, ¿no? En este caso,
un cambio dado hacia una nueva normalidad, como actualmente se señala. Vivir una época de cambios, es una época inestable, donde muchas creencias empiezan a derrumbarse. Y esta época lleva el nombre precisamente de época moderna. El mismo nombre ya, época moderna, lo moderno implica lo nuevo, lo novedoso, la invención, ¿no? El cambio de paradigma, el cambio de mentalidad, algo nuevo está ocurriendo. En este caso, algo nuevo ocurre en la filosofía. Y vamos a empezar con el Renacimiento. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, a quién perteneció este dibujo? De hecho, que sí lo recuerdan. ¿Recuerdan este dibujo? Por ahí. Algunas opiniones tal vez pueden encender su micrófono. A ver. Están respondiendo Leonardo, Martín. Claro, Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, correcto, ¿no? Muy bien. Y específicamente, esta imagen nos da a entender algo, de que en el centro ya no se encuentra la imagen de Dios, ni una imagen santa, ni una imagen divina, sino que en el centro se encuentra precisamente la reflexión sobre el ser humano. Y además se señala que este cuadro del hombre Vitruvio tiene medidas exactas proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es importante el hombre en el centro, sino también la proporción matemática. Y la matemática es una ciencia fundamental en la época moderna. Si en la época medieval, época que no hemos visto, lo importante será la Biblia, la religión, y se interpretará el mundo a partir de un libro bíblico, ahora en cambio vamos a interpretar el gran libro del mundo gracias a la matemática. La matemática, la ciencia físico-matemática, creada por el ser humano y no por Dios, nos permitirá develar, descubrir el lenguaje arcano y oculto del universo. Si antes utilizábamos la Biblia para comprender el mundo, ahora vamos a comprender el mundo gracias al telescopio, a los experimentos, a la ciencia físico-matemática. Idea que todavía subsiste, porque todavía tenemos fe en la ciencia e incluso creemos que la ciencia nos va a salvar de este virus al crearse una vacuna. Hay confianza, hay fe en la ciencia, pero esto empieza con la época moderna. No siempre los seres humanos confiaron tanto en la ciencia como en la época moderna. Esta época moderna empieza en el Renacimiento en el siglo XV, pero básicamente en el siglo XVI, y como tú conoces por tu curso de historia, el centro cultural de la época moderna, el Renacimiento, no será Atenas, como en los griegos, no será Alejandría o Pérgamo, como en la época helenística, no será París, como en la época medieval, será Florencia, centro artístico importante donde los papas, los reyes y los mecenas invierten en cultura, en arte, en desarrollos científicos e incluso en descubrimientos, como tú lo sabes por tu curso de Historia Universal, el descubrimiento o invasión de América, como otros lo llaman. En este contexto, como te señalaba, el hombre es el centro de reflexión y el hombre Vitruvio lo refleja. Acá no tenemos la imagen, pero ¿alguna vez has visto la imagen del David de Miguel Ángel? Una estatua inmensa, inmensa, gigante. El David también muestra la idea de la construcción del ser humano, que ahora hay que reflejar en el arte la presencia del ser humano. Entonces, el ser humano es objeto de reflexión, por eso se habla del humanismo, y Renacimiento porque se valoran las teorías greco-latinas, se revalora el saber griego y la ciencia griega antigua oculta durante la época medieval. En el ámbito científico, qué importantes son los astrónomos, ya no astrólogos, sino astrónomos con base científica, físico-matemática. Copérnico, Galileo, Tycho Brahe, Johannes Kepler, nos muestran el universo, pero no en base a la Biblia, sino en base a la experimentación y a la observación con el auxilio del método matemático. Porque un científico no solo se basa en la observación, sino que tiene que utilizar un método matemático. ¿Bien? Y claro, en el siglo XVIII, fundamental será la figura de Newton. Esto no quiere decir que los científicos sean ateos,
pero reconocen que la Biblia explica la fe, pero no el mundo, y que el mundo tiene un propio método, y que este método es el método matemático. Más aún, Galileo Galilei señaló que el universo, o Dios, había escrito el universo en lenguaje matemático. En el ámbito político, el papado pierde poder. Ustedes recordarán las reformas. Martín Lutero, las 95 tesis. La reforma es una crítica a la Iglesia Católica. Y el surgimiento de las monarquías, correcto en este contexto. Ahí está, el científico más importante, Galileo Galilei. Galileo Galilei va a refutar múltiples teorías del mundo antiguo. Ustedes han visto la Torre Pisa inclinada. ¿Qué hizo ahí Galileo Galilei? Creo que arrojó dos objetos. ¿Recuerdan? Y Galileo Galilei refutó a Aristóteles porque Aristóteles creyó que un objeto más pesado llegaría más rápido que un objeto menos pesado. El experimento galileano con el auxilio de la matemática demostró que eso no es cierto. No importa el peso de los cuerpos, al fin y al cabo, señaló Galileo, siempre llegarán a la vez, en el mismo momento. Galileo Galilei con ello está criticando el saber antiguo, y muchos científicos de esta época van a criticar el saber antiguo, como la teoría antigua de Ptolomeo, que sostuvo que en el centro estaba la Tierra, teoría criticada por Copérnico. Entonces, es una época no solamente de novedad, sino que estas cosas nuevas que se van a inventar, que van a surgir, que se van a descubrir, van a cuestionar lo anterior. Es una época de crítica y de abandono de lo antiguo versus lo moderno, podríamos decir. A nivel filosófico, surgen filósofos con base matemática, al estilo de Pitágoras dirá, al estilo de Pitágoras podríamos decir. Descartes, Leibniz, también importante, Leibniz discute con Newton, incluso la discusión con Newton es muy interesante porque Leibniz versus Newton discuten quién descubrió primero el cálculo infinitesimal, y hay todo un debate. El filósofo judío Spinoza, Albert Einstein dijo, yo creo en el Dios de Spinoza, es decir, Albert Einstein señaló que él cree no en un Dios popular, sino en el Dios de los filósofos y principalmente en el Dios que postuló Spinoza. La modernidad, como dice en efecto el PPT, es una crítica a la tradición antigua, es un abandono del pasado. El pasado es observado como antiguo, como desfasado, que hay que cuestionarlo, y para cuestionar el pasado utilizo la ciencia físico-matemática. La escuela racionalista que veremos el día de hoy señala que solo obtenemos una verdad clara, transparente, por medio de la razón. Y los sentidos no, porque como los griegos nos enseñaron, los sentidos nos pueden engañar, nos pueden confundir. Pero hay una corriente distinta que surge en Inglaterra y en Escocia, que señala todo lo contrario. Y ellos señalan, como Aristóteles también nos enseñó, que el conocimiento no empieza a partir de la razón, sino que inicia, se fundamenta y comienza a partir de los sentidos. Por ejemplo, un niño aprende lo que aprende, cree lo que cree, porque lo ha visto, porque lo ha saboreado, porque lo ha olido, en general, porque lo ha experimentado. Y ahí tenemos a la tradición empirista. John Locke, que estudió medicina, George Berkeley, que fue arzobispo, y David Hume, un filósofo escocés, que se enfrentó a Newton, criticando la ley de causalidad, porque acá también hay una discusión entre filósofos y científicos. Entonces, el día de hoy veremos la escuela racionalista, que como decíamos, surge en el siglo XVII, es decir, 1600, sostiene que la razón es el único medio por el cual obtendremos una verdad clara y transparente, ya que los sentidos nos confunden. Sostuvo la tesis y las ideas innatas, porque claro, recuerdan ustedes para Descartes, el ser humano ya nace con un cierto conocimiento que Dios ha depositado en tu mente. Dios ha depositado en tu mente unas semillas, esas semillas son ideas con las que ya tú naces, ideas preconcebidas.
Y por supuesto, el modelo para filosofar es el modelo matemático, porque solo a través de la matemática llegamos a verdades exactas, certeras y confiables. Y defendieron la deducción como método, porque el método de la matemática es la deducción y el método de la física es la inducción. En este caso, el método deductivo. ¿Qué significa deducir, por cierto? Para no asumir que ya lo sabemos, en matemática es a partir de axiomas, es decir, primeros principios, deduzco teoremas. Entonces, ¿cuál será aquel principio primero, primordial, el punto arquimédico del cual partirá el racionalismo? Ese axioma fundamental sobre el cual se construirá todo el sistema filosófico. Veremos dentro de un momento cuál será ese punto arquimédico. Muy bien. Y por eso veremos al inventor de una ciencia físico-matemática, porque Descartes no solo fue filósofo, no solo fue matemático, sino que creó una invención admirable, la geometría, ¿recuerdan ustedes? La geometría analítica, que es la combinación entre el álgebra y la geometría. Matemático, físico y filósofo. Algo sobre Descartes, hay que señalar que Descartes nace en París. París es un centro cultural fundamental. Más aún, Descartes estudia en una escuela jesuita. Los jesuitas son una orden fundamental. Estudia en una escuela llamada La Fléché. Es la escuela más importante de Europa del momento. Pero lamentablemente Descartes en esta escuela se decepciona de las letras. ¿Por qué? ¿Por qué se decepciona de las letras? Y así lo narra en un famoso texto que ustedes seguramente han escuchado, incluso en razonamiento verbal, que se llama El discurso del método. ¿Qué le decepciona a las letras? Lo siguiente, si yo te pregunto, alumno, ¿de cuántas maneras podemos interpretar el Quijote? La Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia, las travesuras de la niña mala de Vargas Llosa. ¿De cuántas maneras podemos interpretarlo? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez ya están señalando que se puede interpretar de varias maneras. En efecto, una obra literaria, una obra humanística, se puede leer, interpretar desde múltiples puntos de vista. Sin embargo, Descartes no busca múltiples opiniones, sino busca la verdad, y la verdad debe ser una sola. Por lo tanto, busca una verdad exacta y necesaria. Y las letras lo confunden, lo llevan a múltiples opiniones, cuando su interés es llegar y recorrer un solo camino para conseguir la verdad. ¿Y cuál es el medio, cuál es el conocimiento que nos lleva a verdades ciertas, exactas, indubitables, claras y distintas? El conocimiento matemático. Por ello Descartes desde joven se aficiona por la geometría y por la aritmética, porque las ciencias te enseñan el método por el cual obtendrás verdades de las cuales nadie dudará. Por eso se obsesiona en las letras y cree aún que la filosofía debe seguir ese método matemático por el cual conseguiremos esas verdades absolutas, ciertas, claras, indubitables y distintas. Muy bien. Algunas obras de Descartes, como te señalaba, el discurso El método, de 1637, Meditaciones metafísicas. Yo te recomendaría, si te interesa leer algo de este matemático y también filósofo, leer el discurso El método, porque en el discurso El método Descartes narra no solamente su filosofía, sino su autobiografía. Y acá es importante señalar lo siguiente, alumno, de que en la época moderna hay un género literario que empieza a surgir, que es la autobiografía. ¿Qué quiere decir esto? Y nos va a servir para explicar el tema. Que en esta época los seres humanos empiezan a escribir y a hablar de sí mismos. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano empieza a ser consciente de su valor, señalamos el valor del ser humano,
el hombre Vitruvio en el centro, pero también empiezan a descubrir algo que se llama yo. Yo hablo de mí, yo me narro. Y empiezan a surgir múltiples biografías y múltiples obras autobiográficas, y más aún, las obras de arte tienen algo que en la época medieval no existía. En la época medieval, cuando alguien creaba una obra de arte, nunca colocaba su nombre en esa obra de arte. Por lo tanto, era una obra de la humanidad o anónima. Pero en la época moderna se empieza a colocar el nombre en la obra de arte. Qué importante es el autor, qué importante es el sujeto, el creador, qué importante es yo existo en esta obra de arte. Yo existo en esta obra literaria. Por eso es importante la idea de que el hombre es consciente de sí mismo, de su yo, de su individualidad, de su subjetividad. Y eso se refleja en las obras literarias, como la autobiografía, y en las obras de arte. Y eso nos servirá también para explicar a Descartes. Por ello, el gran Hegel, de repente alguno de ustedes ha escuchado de Hegel, señala que Descartes es el padre de la filosofía moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que con Descartes, a semejanza de Colón, con Descartes como Colón, llegamos a la tierra de la subjetividad. Descubrimos que el ser humano no siempre existe volcado hacia el exterior, mirando escaparates, mirando personas, mirando objetos, sino la pregunta es, ¿quién mira esos objetos? ¿Quién mira esas personas? ¿Quién mira ese escaparate con zapatillas o ropa? Nosotros, yo. Con Descartes, por eso es padre de la filosofía moderna, se descubre el yo, la subjetividad. Muy bien. Ahí está. Hay múltiples imágenes de Descartes, por supuesto no fotografías. La fotografía se inventa en el siglo XIX, pero sí múltiples cuadros. Incluso hay un cuadro famoso, muy interesante, que acá no lo hemos colocado, donde Descartes está en su estudio y está pisando un libro. Y esta es una imagen muy interesante porque no te imaginarías en época antigua que un filósofo pise un libro, porque el libro es sagrado. Pero en la época moderna, como son críticos, destructores del pasado, destructores de la antigüedad, Descartes está pisando un libro. Y adivinen el libro de quién. De un representante de la antigüedad. ¿Qué libro estaría pisando? No es la Biblia, porque ya ahí sí Descartes terminaría en la hoguera. Pero es el libro de un filósofo griego que él está pisando como que desechando, simbolizando, ¿no?, el abandono del pasado de la época antigua. Aristóteles te responde, Martín. Correcto, así es. Es una imagen muy hermosa y que nos dice de este nuevo espíritu de la época moderna. Piso el libro, piso la filosofía antigua, destruyo el pensamiento aristotélico. Muy bien. Y como señalábamos, Descartes quiere emular, quiere imitar el método matemático. Por eso, su filosofía sigue un método. No nos imaginaríamos esto en épocas antiguas, la filosofía seguir un método. Pero ahora, como se quiere seguir el ejemplo de los científicos, asume un método, y todo método que tiene, reglas o pasos. Muy bien. Primera regla. Esto lo planteé en el discurso del método. En matemática, tú sabes, preferimos seguir vías simples y no complejas. Por eso propone 4 simples reglas. Primera regla, no aceptes nunca como verdadera ninguna cosa que no se muestre como clara, distinta y evidente. ¿Qué quiere decir esto? Admite solo verdades claras y distintas. Y eso es evidente. ¿Qué es evidente? Es evidente que hoy hace frío, es evidente que son más de las 12, es evidente que tú me estás escuchando, es evidente que estoy distinto, es evidente, es algo claro de lo cual nadie duda. Es evidente que hoy es martes. Muy bien. Segunda regla del análisis significa que todo conocimiento debe ser descompuesto en sus partes. Es como decir que todo teorema debe ser dividido en sus axiomas. O químicamente, todo cuerpo debe ser analizado en sus componentes mínimos. Y a partir de esas partes o axiomas, hay que reconstruir el conocimiento. Síntesis, de las partes al todo. Y todo aquello que vas conociendo, por favor, ande numerándolo para recordarlo y no olvidarlo. 4 simples reglas.
Si preguntaras, de estas 4 reglas, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál crees, alumno? De estas 4 reglas, ¿cuál sería la más importante? El análisis, dicen. Sí, el análisis, Y la primera dice otro. ya. Análisis o evidencia. Al análisis, claro, te permite llegar a ese axioma que estamos buscando, ese punto arquimédico, recuerda que Arquímedes dijo, ¿no? Dame un punto y te construye el mundo. La evidencia. Porque si bien el análisis nos lleva a descomponer la realidad para obtener ese primer principio, ¿qué debe ser? Evidente, claro y distinto, de lo cual nadie dude. Ahora quiero preguntarte, alumno. Y uno, pregúntate, y nos preguntamos todos, si la primera regla, que es la que vamos a sostener como la más importante, es obtener verdades claras, distintas e indubitables, preguntamos entonces, ¿cuál es aquel conocimiento, cuál es aquella creencia de la cual uno nunca duda? Dicho de modo más directo, alumno, alumna. Tú, alumno o alumna, ¿de qué nunca dudarías o dudas? ¿Qué sería para ti algo absolutamente evidente, indubitable? ¿Qué es aquello de lo cual nunca tendrías dudas? ¿Confiarías absolutamente? ¿Qué dicen alumnos? ¿En qué confiarías absolutamente sin ninguna duda? Que existo, dicen. Ya. 1 más 1 es 2. ¿Cuál? De la verdad matemática que 1 más 1 es 2. Ya. Ajá. Mira que el Congreso ha dudado del gabinete ministerial, ¿no? Por eso le ha negado la confianza. De la matemática, mira, Descartes es tan radical, porque la filosofía tiende a ser radical, que incluso va a cuestionar la matemática y va a dudar de que 1 más 1 sea 2. ¿Cómo es posible eso? De que tal vez 1 más 1 no sea 2. Vamos a ver cómo Descartes derrumba esa seguridad, tu seguridad, alumno, en las matemáticas. Que empieza la duda metódica. Primero, ¿es cierto? Asumamos, como dicen los filósofos, no confiemos en los sentidos engañan. Por ejemplo, si tú ves el Sol, en realidad, si lo ves desde el planeta Tierra, parece el tamaño de una moneda. Sin embargo, no es así. Si observas la Tierra, parece quieta, pero se está moviendo. Y si observas la Tierra nuevamente, parece plana, pero no es así. Por lo tanto, no confíes en los sentidos. Muchas veces creemos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, tu alumno, ¿estás realmente en tu casa? ¿Estás realmente en un cuarto? ¿Estás realmente ante una laptop, un PPT o un celular? ¿Estás realmente en un lugar? Descartes señala que yo, por ejemplo, ¿estaría realmente en un cuarto? Descartes dice, no estés completamente seguro, porque a veces soñamos que estamos en un cuarto, soñamos que estamos estudiando, soñamos que estamos escuchando una clase de modo virtual vía Google Meet. ¿Alguna vez no has soñado que estabas en un salón de clases? Bueno, cuando las clases eran presenciales, tal vez sí, pero no era más que un sueño, pero parecía verdad. Ahora mismo te digo, alumno, ahora mismo, alumna, ¿no parece que me estás escuchando? ¿No parece que estás ante una clase de filosofía? Parece, pero podría ser un sueño. Por lo tanto, no podríamos confiar completamente de que estamos en la realidad, porque podríamos ser el sueño de alguien o de otra persona. Recuerden ustedes la famosa obra de Calderón de la Barca, el autor de Autos Sacramentales. La vida es sueño. Podríamos ser el sueño de Dios solamente, hasta que Dios despierte y desaparecemos. Así que, bajo esta hipótesis, no podríamos confiar completamente en nuestra existencia, porque podría ser que seamos solo el sueño de alguien más. Como en la película El Origen, ustedes seguramente han visto la película El Origen de Christopher Nolan, muy interesante, les recomiendo la película El Origen. ¿Y de las matemáticas qué ocurre?
Un alumno o una alumna dice 1 más 1 igual 2, pero acá Descartes coloca la siguiente hipótesis contraria. ¿Y qué pasaría si un genio maligno, imaginemos, todopoderoso, manipula tu mente y te hace creer, manipulándote, de que 1 más 1 es 2? ¿Podrías seguir creyendo de que 1 más 1 es 2 si un genio maligno está manipulando tu mente? Profesor, pero sumo, 1 más 1 igual 2, incluso con los dedos. Pero Descartes diría, no es más que la manipulación de un genio maligno que está confundiendo tu mente. Bajo esa hipótesis de que hay un genio maligno que está manipulando nuestra mente, no podrías creer completamente en la matemática. Más aún, cuidado, podríamos decir, con creer en tu maestro de física, matemática o geometría. Tal vez esté siendo manipulado por tu genio, por el genio maligno. Bajo esa hipótesis del genio maligno, entonces, no podemos creer en lo que sumamos, restamos, dividimos o multiplicamos. Con ello, hemos derrumbado tu seguridad en las matemáticas. Entonces, ¿en qué creer? ¿En qué podríamos creer, alumno, entonces? No creo en el mundo, no creo en los sentidos de mi cuerpo, no creo en mi cuerpo, no creo en las matemáticas. ¿Qué nos queda por creer? ¿Qué es aquello en lo que nos queda ya, luego de haber dudado y de haber negado el mundo, mi cuerpo, los sentidos, la matemática? ¿En qué podría confiar al final? ¿O acaso quedarme en la nada o en el vacío? ¿Qué dices, alumno? ¿Qué nos queda ya por creer? ¿Cuál es aquel residuo mínimo en lo cual podríamos confiar? ¿Qué dirías, alumno? Sin mundo, sin matemática, sin cuerpo, sin sentidos, porque todo eso nos confunde o nos engaña, ¿qué nos queda al fin y al cabo por creer? Algunos dicen el pienso luego existo y Ya. otros señalan las matemáticas. Pero las matemáticas ya hemos dudado, ¿no es cierto? 1 más 1 igual 2. Te dije que puede ser un genio maligno que está manipulando tus operaciones matemáticas. Pienso igual existo. Correcto, ya muchos recuerdan, pero vamos paso a paso. Mira, dudo del mundo, dudo de la matemática, dudo de mi cuerpo, dudo de mis sentidos. Te pregunto, ¿qué es aquello que he hecho todo este tiempo? Dudar del mundo, dudar de la matemática, dudar del cuerpo, dudar de los sentidos. Razonemos un momento. ¿Qué hemos hecho todo este tiempo y ha persistido? ¿Qué actividad mental hemos hecho? Dudar. Dudar del mundo, de la matemática, del cuerpo, los sentidos. La duda es lo que ha permanecido constantemente todo este tiempo. ¿Y qué es la duda? Un modo de pensar. ¿Y quién piensa? Tiene que haber alguien que piense. Yo pienso. Entonces ya se dan cuenta cómo vamos retrocediendo. Dudar del mundo. Lo que permanece es la duda. La duda es una forma de pensar. ¿Y quién piensa? Yo. Por lo tanto, en última instancia, lo que subsiste en última instancia es el yo que piensa, el yo que duda, el yo que quiere, que ama, que imagina ese genio maligno. Ahora tú dirás, profesor, ¿y si dudamos de nosotros mismos? Esto no es posible, alumno. Porque si tú dudas de ti, ¿quién está dudando? Tú, al fin y al cabo. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Martín, yo, Martín, dudo de mí mismo. ¿Quién hace esta duda? ¿Quién ejecuta esa duda? Yo mismo. Por lo tanto, me vuelvo a reafirmar. No puedes dudar de ti mismo, porque sería algo contradictorio. Por ejemplo, mira que este yo subsiste hasta en los sueños. No podemos negar nuestro propio yo. ¿Alguna vez te has soñado que tú estabas en un funeral y tú estabas en ese cajón mortuorio? ¿Alguna vez te has imaginado tú muerto en un funeral mientras otros te estaban enterrando? Tal vez sí, ¿no es cierto? Tú estabas en ese cajón, te estaban enterrando, pero quiero preguntarte, ¿y quién estaba observando todo ese entierro? ¿Quién estaba observando a esa persona a la que enterraban? Tú eras el que estabas observando. Tú eras el que te estabas observando a ti mismo.
Es decir, que por un lado tú estabas ahí, en el funeral, enterrado, muerto, pero a su vez estabas tú mirando esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo siempre hay alguien que está mirando, siempre hay alguien que está pensando, siempre hay alguien que está soñando, siempre hay alguien que está imaginando. ¿Quién es ese alguien? Cada uno de vosotros, yo. Así que, ¿cuál es esa verdad que no podemos negar? Dicho de otra manera, nunca dudes de ti mismo. Descartes diría, nunca podrías dudar de ti mismo, aunque lo intentes, porque si lo intentas, te vuelves a reafirmar. Por lo tanto, ni siquiera les diría no duden, sino que no es posible que ustedes se nieguen o duden de ustedes mismos. Efectivamente, como dijo un alumno, una alumna, esto se llama que la verdad incontrovertible, indubitable, que capta intuitivamente, que es certera, exacta, clara, distinta, es yo pienso, yo existo. En latín, porque Descartes escribió en latín y también en francés, pienso, luego existo. ¿Cómo se dice esto? Cogito, no cogito, cogito ergo sum. Yo pienso, yo existo. El ego, ¿ya? La palabra yo en latín es ego. Algunos recordarán tal vez el shampoo ego. Bueno, si te sirve a ti, cuando veas esa propaganda, ¿no?, de shampoo, creo que para varones, acuérdate de Descartes. La idea de que no podemos dudar de nosotros mismos. Alumno, nunca dudes de ti mismo porque ni lo podrías hacer. Muy bien, ahí está. Pienso, luego existo. La existencia más clara. Entonces, a la pregunta con la que comenzamos, ¿cuál es esa verdad, ese principio, ese axioma indubitable, cierto, claro, distinto? Mírate a ti mismo. Tú lo eres. Pero no tu cuerpo, sino tu pensamiento, tu alma, tu yo pensante. Por eso Descartes señala que el hombre se compone de alma y cuerpo. Ahora, Descartes señala que yo estoy pensando en ideas y las ideas, hay ideas de nacimiento que Dios ha colocado en mí al nacer. ¿Cuáles son estas ideas de nacimiento? ¿Alguno recordará, algún alumno recuerda cuáles son estas ideas de nacimiento con las cuales ya nacemos? ¿Ya nacemos con conocimiento? ¿Cuáles son estas ideas innatas? ¿Recuerda algún alumno? ¿Cuáles son estas ideas innatas? A ver. Por ahí, abriendo micrófono tal vez. ¿Nadie recuerda cuál es, con qué? ¿Sí? Dios dice. Pero antes, descompongamos analíticamente a Dios. Analicemos a Dios. Descartes dice que hemos nacido con la idea de infinito y de perfecto. Estas ideas evidentemente no las captamos en la experiencia. Nada en la experiencia contempla el infinito. Y nadie en la experiencia ha visto a una persona perfecta, hombre o mujer perfecta. Sin embargo, lo pensamos porque ya hemos nacido. Y Descartes se pregunta, ¿y quién es perfecto e infinito? No somos nosotros, porque somos débiles y limitados. ¿Quién lo es? Tú tienes la respuesta, Dios. Entonces, hemos llegado a Dios deduciéndolo a partir de la idea de infinito y perfecto. Es un método deductivo la idea de Dios. Las ideas adventicias son aquellas ideas que provienen de los sentidos, como la idea de rojo, que proviene de haber visto una manzana roja, o la idea de negro, luego de haber visto una noche muy oscura. Y las ideas ficticias o facticias son las ideas imaginarias, centauro, minotauro, etc. Ideas imaginarias. Nuevamente Descartes. Correcto. Muy bien, entonces, con eso entonces, alumnos, hemos defendido la idea de que Descartes parte de la duda, pero no permanece en la duda.
De la duda a la certeza, no te olvides eso. Descartes no es un escéptico, porque no se limita a dudar, sino que la duda lo conduce a descubrir algo cierto. ¿Cuál es esa certeza indubitable? Yo pienso. Además, Descartes defiende el ignatismo. Nacemos con cierto conocimiento. Por otro lado, Descartes señala que somos la unión de alma y cuerpo. Pero el cuerpo nos engaña, por cierto. Y Descartes señala que hay tres sustancias. Nuestro creador, Dios, dice Descartes. Nosotros, Dios es una cosa infinita. Y nosotros también somos una cosa, pero nos componemos de dos cosas. Somos cosa pensante y cosa extensa, el cuerpo. Así que hay tres sustancias o tres realidades. Nuestro creador, Dios, dice Descartes. Nuestra alma, dos. Y tres, nuestro cuerpo. Muy bien. Y claro, por supuesto, los filósofos contemporáneos han discutido actualmente cómo se vincula el alma con el cuerpo, pero ese es un problema contemporáneo. ¿Correcto? Y ahora vamos a ver una corriente inglesa-escocesa que es el empirismo. Creo que el mismo nombre, ¿no? Empírico. ¿Qué significa empírico? Experiencia. Para el empirismo, efectivamente, todo aquello que tenemos en la mente, todas las ideas que están en tu mente han llegado a través de la experiencia. Por ejemplo, el rojo a través de una manzana, el negro a través de la noche, el blanco tal vez a través de haber visto una pintura blanca, el sonido a través de la audición, todo aquello que creemos, todas nuestras creencias han sido adquiridas a través de la experiencia. Sin embargo, al nacer, y acá se enfrenta a Descartes, nuestra mente es como una página en blanco o tabula rasa. Nacemos sin conocimiento, nacemos completamente ignorantes, sin ideas preconcebidas. Por ejemplo, un niño al nacer no cree en Dios, lo aprende, ¿no? Entonces, el niño sería la demostración palpable de que nacemos sin la idea de Dios, porque el niño, tu primo, tu sobrino, de 1 o 2 años, no cree en Dios, lo aprenderá después. Por ello, para el empirismo, las ideas o las creencias son aprendidas o adquiridas. El método es, acá se inspira en la psicología y en la física. Representantes, David Hume, John Locke y George Berkeley. Acá ven en la imagen una hoja, ¿no? La tabula rasa. Ahí está. Mi mente vacía se llena de ideas. Mi mente es como una caja vacía que se llena de ideas gracias a la experiencia. Por lo tanto, ¿qué es una idea para John Locke o para Hume o para Berkeley? Una idea no es más que producto no de la realidad, sino de los sentidos, de la sensación. Muy bien. David Hume, filósofo, economista, sociólogo, historiador, que afirmó que las percepciones, acá hay que corregir, percepciones, se distinguen por su grado de fuerza y vivacidad en impresiones e ideas. Veamos acá. Hume no solo habla de sensación, sino dice una impresión. ¿Qué es una impresión para Hume? Una impresión no solamente es oler, tocar, escuchar, saborear, sino también una impresión tiene una característica. Una impresión tiene vivacidad. Una impresión es fuerte y rápida. Por ejemplo, te acercas al fuego, automáticamente y con gran intensidad vas a sentir calor. Pruebas el rocoto directamente, vas a sentir el picor directamente y con gran intensidad. Sales a la calle desnudo, vas a sentir intensamente el frío en tu cuerpo recorriendo tu piel. Una impresión es eso, es una sensación pero intensa, viva, fuerte
y rápida. ¿Y cuál es la diferencia con una idea? Una idea, por el contrario, es algo abstracto. Una idea es como un recuerdo pálido de la sensación. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan alguna vez algún golpe que tuvieron en la infancia? ¿Recuerdan algún dolor intenso que padecieron antiguamente? Tal vez lo estén recordando, pero ese dolor es apenas un recuerdo que no se compara a la impresión cuando lo experimentaste directamente. Tal vez algunos, ¿no es cierto?, recibieron un golpe o se quemaron, pero ahora es un recuerdo pálido que ya no tiene la misma intensidad como cuando lo sentiste en esa ocasión. ¿Recuerdas alguna quemadura? ¿Recuerdas algún olor desagradable? Quizás en ese momento lo fue, pero ahora se ha convertido en una idea pálida de baja intensidad. Por ejemplo, son las 12:42. Imagina un ceviche, un lomo saltado, un seco a la norteña, una papa rellena, un pollo a la brasa, un garbanzo, unas lentejas, un arroz chaufa, un arroz con frijoles, un escabeche de pollo de pescado. Quizá lo estás imaginando, pero esa imaginación no se compara, esa idea no se compara a la impresión real de cuando vayas a almorzar. Ahorita es solo una idea pálida que no se compara al sabor intenso y real de ese arroz, de esos frijoles, de esa carne, de ese pollo. No es lo mismo. Por eso las impresiones siempre serán más intensas que las ideas. David Hume. Por eso Hume divide, acá empieza a hacer un sistema, impresión de sensación, ¿no? Productos de la experiencia, oler, tocar, ver, escuchar, ¿no? Saborear. Pero hay impresión de reflexión. ¿Qué son estas impresiones? Son las impresiones que nacen de mi interior, ya no son las externas. Oler, saborear, por ejemplo, en este momento trata de experimentar odio, ira, cólera, amor. Trata de experimentar envidia, trata de experimentar compasión, solidaridad, bondad. Esas sensaciones no son del exterior, son internas, son de tu interior. Por eso son pasiones o emociones. O la pasión, la ira de Aquiles, es una sensación o impresión, pero que nace dentro nuestro. No es como el ver, porque el ver yo veo algo fuera, pero la ira es algo interno. Y las ideas, hay ideas producto del recuerdo. Por ejemplo, recuerda cuando antes salías a la calle y tenías que recorrer medio Lima, 1 hora o 2 horas para llegar a Sepreuni. Ese es producto del recuerdo. Y una idea producto de la imaginación. Bueno, en este caso, imagina, por ejemplo, a tu compañero convertido en un minotauro o en un centauro. En ese caso estás imaginando. Ahora, Hume también es un filósofo crítico. Critica la idea de sustancia. La sustancia acá se entiende como algo permanente, como una realidad permanente que existe. En este caso, Hume va a cuestionar esa idea de sustancia. Y acá, por ejemplo, podríamos utilizar el caso del árbol, pero acá se me ocurre otro ejemplo que es la idea de alma o de yo. Por ejemplo, quiero preguntarte, alumno, ¿tú crees que podrías encontrar tu yo? O de otra manera, otra pregunta, ¿alguna vez has visto tu yo interior? Dirás, sí, profesor, ante un espejo. Ante un espejo ves tu cuerpo, no tu yo. Porque cuando piensas en ti y piensas en tu mente, no ves un yo, ves una idea que está pasando y pasa otra idea
y pasa otro pensamiento, y pasa otro recuerdo. En tu mente ves toda una hilera y flujo de emociones, sensaciones y sentimientos. Pero es un flujo que nunca se detiene, y nunca ves algo como algo permanente llamado yo. Por eso Hume critica a Descartes. No hay un yo, señor Descartes. No hay algo permanente en la mente. Hay una sucesión continua de pensamientos, pero no hay un yo. Con ello Hume se enfrenta a Descartes, se enfrenta a la idea de sustancia y se enfrenta a la psicología de su tiempo, que cree que hay un yo o un alma. Por otro lado, Hume también se enfrenta a Newton. Acuérdense, la tercera ley de Newton, causa-efecto. Supuestamente, toda causa produce un efecto. Dicho de otro modo, supuestamente, si conozco la causa, ¿qué conoceré también? El efecto. Pero esto no es cierto, dice Hume. No siempre conociendo la causa conoceré el efecto. Y el ejemplo es de Hume el siguiente. Adán. Adán, el primer hombre. Imagínense la primera hora de Adán en la tierra. Adán está caminando por el Edén, el jardín, y de pronto ve que lentamente un chorro de agua está cayendo. Ve la causa, un chorro de agua cayendo. Te pregunto, si Adán nunca ha visto agua antes, y es la primera vez que Adán ve un chorro de agua cayendo lentamente, ¿sabrá Adán por anticipado que esa agua, que ese chorro de agua mojaría la piedra? Si es la primera vez y si nunca lo ha visto antes, no lo sabrá. Por lo tanto, no sabrá el efecto. Por lo tanto, no siempre conociendo la causa, se sabe el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay conexión entre causa y efecto, y que la ley de acción y reacción no es cierta. No siempre toda causa produce otro efecto. Creando este experimento mental de Adán, Hume se enfrenta a la causa y efecto. No están unidos necesariamente causa y efecto. Podría ser que, y acá Hume imagina otro mundo, de que causa y efecto no estén unidos. Muy bien. Con ello, Hume se enfrenta a la ciencia físico-matemático de su tiempo y se enfrenta a Newton. Entonces, con estos jóvenes alumnos, estamos concluyendo señalando de que Hume niega el yo, niega las leyes universales de causa-efecto de Newton y también va a desconfiar de Dios, por cierto. Ahora, ¿qué harán los futuros filósofos? ¿Negar a Dios? ¿Negar la ciencia? ¿Negar el yo? ¿O tratar de defenderlo y recuperarlo y superar a Hume? Y esa será otra historia que veremos la próxima clase, donde aparece un filósofo que va a defender a Newton contra estas críticas de Hume. Con eso entonces estamos concluyendo. Y acá está. Muy bien. Dejo de compartir, Jeffrey. Sí, ya les puse un par de programas de canales de YouTube de filosofía para que puedan complementar, porque veo que los chicos son muy despiertos, ¿no? Les interesa bastante. Sí, muy interesante, ¿no? Sí, digamos, les ha llamado mucho la atención. Muy bien, Martín, entonces vamos al otro salón, ¿no? Sí, vamos, falta un minuto todavía, vamos a ver. Bueno, el profesor Eleazar les ha pasado seguramente, me dices unos videos, ¿no? Sí, de Hume y Descartes y también de Locke. Ah, ya, bacán. Muy bien. Entonces... no están en inglés, está subtitulado. Uno de ellos, es verdad, habla en inglés, pero está en subtitulado, ¿no? Lo que pasa es que es un buen canal, ¿no? Está en inglés, es verdad, pero está en subtitulado, ¿no, jóvenes? Así como cuando